Tres. Buenas, volvemos con las entrevistas y tenemos aquí a Elisa López, semifinalista del Campeonato de España de Galicia 2017, de M17. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo te has visto en el anterior asalto? Pues bien, supongo. ¿Y con quién quieres que te toque en la final? ¿Con quién te gustaría tirar en la final? Pues preferiría que fuese con Vera, que es de mi equipo y tal, pero pues lo que sea, tenga que ser. Perfecto. Te vamos a preguntar qué comiste, ahora la comida, porque ahora ya estamos a la tarde, entonces preguntamos qué desayunó la gente, pero hoy preguntamos qué comió la gente. Entonces, ¿qué has comido antes de competir? 2 mandarinas y un bocadillo de pavo. Bueno, bien, el pavo está rico. ¿Y qué vas a comer después? Pues no tengo ni idea. También fruta, porque tengo otra mandarina. Sí, perfecto. Pues mira, mandarías genial. Pues nada, ¿algún mensaje que decir? Pues que ha sido una gran experiencia estar aquí y estoy muy cansada por haber tirado durante todo el día. Perfecto, muy bien, porque son 2 competiciones. Bueno, pues nada, muchas gracias, Elisa. Pasamos a la siguiente. Bueno, estamos aquí con Vera. Hola, Vera. Vale, también semifinalista de espada femenina M17. ¿Cómo te has visto el último salto? Bien, me costó un poco al principio, pero después ya... Sí.
Genial. ¿Y con quién te gustaría tirar? O sea, si pudieses elegir alguna de las semifinalistas, ¿con quién te gustaría tirar? Me gustaría tirar con Elisa porque normalmente ya tiro con ella y pues es entretenido porque siempre hay ahí un suspense. Vamos centrándonos ahí. Perfecto. Muy bien. Siguiente, ¿qué comiste antes de venir? Bueno, antes de competir. Bueno, bien, bien. Para deportistas, perfecto. ¿Y algo más? ¿Pasta con qué? No, sería sola. Bueno, de locos, perfecto. ¿Con queso o sin queso? Con qué, vale, bien, entonces bien, eso sí que es pasta de verdad. ¿Qué más? ¿Y qué vas a comer después? No sé, no tengo nada pensado. Lo que sea que nos pongan en el plato, perfecto. ¿Y nada, algún mensaje? Ninguno, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Con nosotros, Vera. Un aplauso. Estamos ahora con Almudena, también otra de las semifinalistas. Y nada, ¿cómo te viste en el último asalto? Muy bien, con tranquilidad y bueno, haciendo lo que tenía que hacer. Bien, perfecto. Y si tuvieses que escoger alguna de las semifinalistas de la que fuese, ¿a quién escogerías para tirar la final? Desde luego Natalia para hacer una final del compost, desde luego. Bien, perfecto. Como siempre, ¿qué comiste antes de competir? Un bocadillo y bueno, galletas que nos trajo nuestro entrenador, me parece con ellas, de avena creo que era. Perfecto. Sí, las probé, estaban ricas. Estaban muy ricas. Y está. Bien, perfecto. ¿Y qué vas a comer después? Para mi madre cenar. Perfecto, está buenísimo, está bueno. ¿Qué más? Nada, ¿algún mensaje que quieras dejar? Pues que la esgrima mola un montón y que todo el mundo debería hacer esgrima. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Mudena. Chao. Hasta luego. Y finalmente, última semifinalista, Natalia, con nosotras. ¿Cómo ha sido tu último asalto? Muy bien, esperaba. Me ha salido como yo. Sí, vale, perfecto. Y si pudieras elegir alguna de las semifinalistas, ¿con quién sería? Con Almudena para final de compost. Perfecto, muy bien. ¿Y qué has comido antes de...? ¿Tú has tenido tiempo para pensarte lo que ya sabías que ibas a preguntar? ¿Qué has comido antes de...? 2 bocadillos, Sí, un zumo bien. y las galletas que nos dio Pi. Potente, eso sí que es una comida de verdad para competir. ¿Y qué vas a comer después? Otros 2 bocadillos, Perfecto. otro zumo y lo que sobre por ahí. Perfecto, y es día de bocadillos. ¿Y qué más? Nada, eso, ¿algún mensaje que quieras decir? Pues lo importante es divertirse. En el esgrima siempre te diviertes. Así que eso. Perfecto, muchas gracias. Con nosotras, Natalia. Un saludo y luego venimos con
Nos toca ahora los semifinalistas de espada masculina del campeonato M20 de Galicia. Nos encontramos con uno de ellos, con Carlos Arita. ¿Qué tal, Carlos? Todo bien, con ganas de tirar. Nada, ¿qué tal te has visto en este último asalto? Pues bien, me ha tocado Edu, que es un rival de pensar. Ahora me toca contra Adrián Vidal, que también va a ser un asalto caliente, entonces vamos a darlo todo para poder estar en la final otra vez y esta vez poder ganarlo. Muy bien. Si pudieses elegir a cualquiera de los semifinalistas para tirar la final, ¿a quién escogerías? Adrián Vidal, sí. Sí, yo creo que Adrián. Sí, bien, porque aquí estáis todos entre club, entonces os conocéis bastante. Nada, a ver, pregunta estrella de aquí de la entrevista de esta competición. ¿Qué has comido ahora? Pero no desayunar, porque si no ya lo preguntamos antes. ¿Qué has comido? Pues he comido una pizza y ahora un plátano para recuperar energías. Perfecto. ¿Y qué vas a cenar después de llegar a casa? Pues probablemente lo que tenga mi madre hecho ahí. Sí, de locos. Eso ya aquí todo el mundo me responde eso. Hay que saber el menú de la casa, chicos, de verdad. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué más? ¿Algún mensaje que quieres decir? Pues mucho ánimo a Jorge Pereira, que lo tiene ahí complicado. Sí, vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Seguimos con Jorge Pereira, por ejemplo. Buenas. ¿Cómo te has visto en el último asalto? Pues el último asalto de esta competición, bien, la verdad, bastante bien, más espabilado que el anterior y buenas expectativas. Muy bien. Si pudieses elegir alguno de los semifinalistas, ¿a quién escogerías? Pues, Para tirar la final, perdón. pues la verdad que no, esta vez no puedo decidir, porque con los dos tengo ahí pendiente un asalto, entonces tengo ganas con los otros. Con los dos finalistas tengo con los dos ganas. Perfecto, muy bien. Y nada, a ver, ¿qué has comido antes de empezar esa competición? Pues un cacho de pizza ahí, tampoco quiero comer mucho, que si no luego mal, y ahora un plátano. Un plátano, bien, bien, los plátanos bien. ¿Y qué vas a cenar? Es una... Ah, más pizza. Más pizza, Más de locos, de locos. La pizza bien, al final sí que tiene muchos nutrientes esas cosas que suele tener. Claro. Perfecto. Y nada, ¿algún mensaje que quieres decir? Pues que voy con todo, voy con todo. Bien, perfecto, muchas gracias, Jorge. Seguimos ahora con Xian, el tercero de los semifinalistas. ¿Qué tal, Xian? Muy bien, bastante bien. Bien, ¿cómo te has visto en el último asalto? La verdad me vi bastante bien porque fue un asalto muy complicado y hasta el final pues no se sabía quién iba a ganar, pero al final pues se pudo resolver. Bien, perfecto. Y nada, a ver, claro, ¿con cuál de tus compañeros te gustaría tirar la final, si pudieras elegir? Pues la verdad me gustaría con Jorge Pereira porque tenemos ahí siempre la rivalidad. La pena es que ahora nos ha tocado en semifinales y no va a poder ser, pero bueno. Suele tocar, hay muchos campeonatos por delante, así que no pasa nada. ¿Y qué has comido antes de competir? Pues un plato de pasta abundante. Bien, Hay que bien, bueno para tirar con el energía, sí. Bien, bien, bien. ¿Y qué vas a comer después? Algo. Lo que sea, lo A que mí te lo que pongan me delante. pongan yo me lo como. Un kebab así potente que tal, sí, verdad, eso entraba súper bien. Depende. Igual ¿No? al día siguiente... No, a tengo ver, que eso poco siempre, más. después de comer un kebab es el Pero que sí, pasa. llega un momento que tienes un hambre que no puedes poner. Exacto. Y bueno, ¿algún mensaje que quieras decir? Nada, la verdad es que no. Simple hacer esgrima, señores. Perfecto. Todos. Muchas gracias, Kian. Nada. Seguimos ahora con Adrián. Ven aquí, Adrián. ¿Qué tal? Sí, muy bien. ¿Cómo te has visto en el último asalto? Tenso, pero con cabeza he podido acabar pasando a las semifinales y siempre ha sido un buen rival, mi contrincante, son los compañeros y pues muy bien. Y si pudieras elegir alguno de tus compañeros, ¿a quién elegirías para tirar esta final? Cualquiera de ellos es un digno contrincante para tirar una final con él y por lo tanto no me importa. Lo importante es llegar a la final. Exacto, sí, la verdad es un puntazo. Muy bien, empezando por ahí, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué has comido antes de la competición? Pues un plátano y una puñada de avellanas, más que nada para tener algo de energía y un poco de Aquarius ahí para comer azúcar. Bien, perfecto. Frutos secos también súper bien, muy bien. Olín, hay algunos niños que comí súper bien. ¿Qué más? ¿Y qué vas a comer después? No sé, algo contundente para llenar el estómago. Perfecto, siempre hace falta después de competir. ¿Y qué más? Nada, ¿algún mensaje que quieras decir? Nos vemos dentro de un año. Perfecto, nos vemos dentro de un año. Muchas gracias aquí con los semifinalistas. Seguimos con esta final de espada femenina que está siendo grabada. Y nada, empezaremos
después seguimos con las semifinales. Muchas gracias.
Así, Manel. Así. Es que yo no veo la imagen. Es que la voy moviendo, pero es que no veo.
se los pongo a Yago con Beas.